¿Cuánto debate, Javier, sobre economía? Estuvo Agustín Rossi y le pegó. Estuvo Dufo y le pegó. Está cualquiera y es fácil. Pegar quiere decir describir los números que hay. Los números que conocimos esta semana. Esta semana fue terrible. Los números que conocimos esta semana sobre inflación, pobreza, desempleo, futuro de qué sé yo qué, son los peores que se vieron en años. Sí, efectivamente es así. Y si vos recordás, nosotros hemos estado anticipando que todo esto iba a pasar. Nosotros hemos anticipado que los números de pobreza e indigencia iban a ser muy malos. Tremendo. Es decir, los números de pobreza e indigencia, sí, por L pobreza, 33,6, es más grande que lo que dejó el kirchnerismo, es más grande que el salto que tiene al inicio de este gobierno cuando empieza a sincerar algunas variables. Entonces, y este gobierno dijo, quiero ser evaluado por la lucha contra la pobreza. Se está perdiendo, ¿sí? Tenemos 2 millones de nuevos pobres. O sea, verdaderamente la situación es lamentable y este gobierno no escucha. Cuando este gobierno habla que este es el único camino, le miente a la gente y la realidad es que hay otros caminos, pero no los quieren tomar. Bueno, ¿qué hacemos para corregirlo? Mirá, un elemento muy importante para generar crecimiento es el capital humano. Todos los procesos de crecimiento que vos ves fuertes, el 70% está explicado por el capital humano. Y el capital humano tiene 2 dimensiones. Uno tiene que ver con la alimentación. Hoy, el 52% de los chicos entre 0 y 17 años, según el informe de la UCA, están debajo de la línea de la pobreza. Cuando vos tomás algunas definiciones más relajadas de la indigencia, te vas a encontrar que también el número es impresionante, con chicos que de repente no hacen alguna de las comidas básicas. Entonces, no llegan a ser indigentes. Chicos y grandes. Claro. Bueno, pero lo que estoy diciendo es... Pero ahí, porque ahí está la carta del futuro. O sea, qué sé yo, vos, a ver, si vos te tenés que poner el casco y remarla más, bueno, ¿me entendés? Ok, ya sos grande, sabés lo que es vivir en Argentina. Pero el pibe ese, le estás diezmando su futuro. Y no solo eso, sino que el problema ya está también en la educación, que es el capital humano de segunda generación. Argentina hoy está séptimo en las pruebas PISA, pero en América Latina, después de ser el primer país que eliminó el analfabetismo. Es decir, con lo cual, si no empezamos a hacer una discusión seria, mirando los datos, estamos condenados a un futuro muchísimo peor. En la economía, en lo económico, lo social, pero es todo. Que, Mauro, fíjate esto. Vos muchas veces describís con muy buen tino cuando decís, cuando yo era chico la cosa era distinta. Claro. Totalmente distinta. Bueno, está bien, pero vos vivías... Era otro mundo, ¿no? Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que, fíjate esto, en la medida que el ser humano fue evolucionando y fue además generando, mejores niveles de vida, se fue volviendo más civilizado. Es decir, lo que nosotros estamos viviendo en Argentina es una continua involución. Es decir, vos cuando vos describís esa situación, describís la situación de un país que estaba entre los 20 países mejores del mundo. Tenía fluctuaciones, se iba al 30, volvía, venía. No, la época que yo me crié más en la adolescencia, la época de golpismo, y que se yo, era una porquería los golpes. Está bien, pero Cuando hablo de la pequeña vida que uno tenía en su zona, en su barrio, está bien, era otra vida social. Pero vos salías de tu casa y no era, no sé si vuelvo, no sé si me mata el vecino, no sé... Golpe sí, no sé si vuelvo. Está bien, pero... Sacando eso. Vamos al 83 si quieres, la democracia. Entonces, lo que digo es, me parece que si no tomamos conciencia de una vez por todas que este modelo lo único que conduce es a más pobreza... Sí, estamos condenados y ya esto... ¿Sabe Macri eso? Porque dice que es el único camino posible para el país. ¿Qué quiere decir cuando dice eso? Él se rodeó de gente verdaderamente incapaz. El rey de los incapaces es de los que rodean a Mauricio Macri y es Marcos Peña. Es decir, Marcos Peña es el gestor del gradualismo. Es el ideólogo del... Bien, pero el que hace el país, la idea es Macri. Él sabe que porque él es el que dice, este camino económico es el único que hay, no hay un plan B. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, primero que entonces no sabe... No sabe bien. No hay otro. No, bueno, eso me parece tremendo. O sea, existe un único camino y es el que elegimos nosotros. Eso me parece de una soberbia, pero por eso tampoco escuchan. Por eso, cuando nosotros... Todo esto que está pasando hoy, Mauro, ¿cuántas veces le dijimos que un ajuste
que implica un aumento de ahorro, que no tiene contrapartida de inversión, va a caer la actividad, va a caer el empleo, vas a tener más desempleo, vas a tener más pobres, vas a tener más indigentes, sí, vas a tener menos consumo, sí, vas a tener, digamos, una inflación que todavía no cede. Digo, ¿cuánto hace que lo decimos? Lo venimos diciendo. Bajamos al 3,2. Está bien, pero... Es altísimo. Pero claro, digo, ¿me entendés? Pero ves, te insulta el gobierno te insulta. Hay un tuit de Federico Pinedo que es una vergüenza, diciendo, estamos bajando la inflación. 3,2% en un mes, es 60% más de lo que tiene un país desarrollado en un año. Es decir, es una ofensa. De los despachos oficiales alientan la idea de que la actividad empieza a recomponerse, economía, ¿eh? Todo dependerá de que el dólar siga estable. De último momento, ¿es así? No, de vuelta, es jugar con los efectos estadísticos. Vos recordás, Mauro, que nosotros acá lo discutimos cuando vinieron los datos del segundo trimestre muy mal, y yo te dije, como hay una cuestión vinculada a la pérdida de la cosecha, que fue la peor de los últimos 50 años, entonces los números desestacionalizados iban a empezar a dar bien, y dije, hagamos el foco sobre la comparación contra el mismo año del año anterior y contra, ¿sí?, lo que tiene que ver el acumulado. En el acumulado veníamos más 4,5, ahora estamos menos 1,5 abajo. Es decir, eso te muestra el viaje que se está pegando esta economía, que es tremendo, y lo ves en el empleo, lo ves en la caída del salario real, la ves, digamos, en el aumento de pobres e indigentes. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vos vas a empezar a ver durante el segundo trimestre del año que viene números que mejoran en actividad. Ahora, yo lo voy a poner en estos términos. Suponete que vos tenías un ingreso de 100, Mauro. Sí. Te cae a 40. ¿Sí? Ahora te sube a 60. Te da que mejoraron 50%. Si alguien te dice que estás mejor, te lo tomás como una tomada de pelo. ¿A qué te referís? Y claro, porque fíjate... ¿Lo de la inflación del 3? No. Estoy hablando de lo que va a pasar con el nivel de la actividad económica. Bueno, sí. O sea, vos vas a empezar a ver un rebote en el segundo trimestre del año que viene. ¿Por qué? Porque estás comparando contra un dato muy malo. Entonces... Bueno, contra un dato malo, si mejorás un poco, ¿mejorás o no? Sí, pero el problema es el nivel. Si yo vengo de 100, caí a 40, de 40 paso a 60, sí, el número me da fenómeno. Claro. Pero sigo estando mal. Es más, te lo hago más grosero, caigo a 0. Y de 0 paso a 1, tengo 1.000.000 de mejora. Discúlpame, infinito es la mejora. Sí. Digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Me De comprendés? números, sí, entiendo. Entonces, digamos, me parece que el gobierno jugar con esos efectos estadísticos agrede a la gente. Es una agresión. Confunde. Sí, creo que también le gusta confundir, pero me parece que es de bruto también. O sea, a ver, Mauro, vamos a ponerlo en blanco y negro. Hoy el PBI per cápita de Argentina es menor que el que teníamos en el 2011. O sea, Argentina hace años y años y años que viene decayendo. Es decir, estamos cada vez peor. O sea, y pegamos leves mejoras para volver a ir un poco más abajo. Esto no va bien así. Mauro, este país... No, eso seguro. Digamos, si sigue por este camino, está terminado. O sea, es un problema de dinámica que no se termina hoy, pero digamos, o sea, de largo plazo es inexorable eso. Entonces, esto es lo que no permite que una sociedad se consolide y pueda crecer, porque esto es inseguridad jurídica. Es muy escandaloso eso, ¿no? Sí, eso es lo... Bueno, ahora que la veo, esta fue a las 12, excelente, ¿eh? Tremendo. Tremendo lo que dijo de Macri, lo que dijo de Macri. Me parece que lo más tremendo es lo que dijo en materia de la justicia. De Garabano. Sí, eso me parece tremendo. Me parece el reconocimiento de que claramente estamos en un estado fallido donde la justicia no funciona, entonces. También lo dijo el fiscal Delgado, ¿eh? Estaba ahí. Un fiscal federal. Digo, y me parece que va aplicable a todos lados. O sea, no, digamos, la justicia es... Digo, a ver, por algo la justicia tiene una venda, ¿no? La justicia es la que administra justicia. ¿No? Para hacerlo más fácil. Entonces, me parece que decir lo del ministro me parece gravísimo, donde dice, no, bueno, entonces si la población cree tal cosa, bueno. Entonces yo digo, entonces me construyo una situación donde demagógicamente voy sobre el corazón de la población para gestar un resultado y entonces hago un linchamiento. O sea,
Fascismo se llama eso. Déjame poner los 35 segundos que pediste, que mandaste arriba, y después hablamos de lo que seguramente más importante que tenés razón, que es el riesgo país. Exactamente. Es el número que está en toda la etapa de los diarios. En el aire, a ver. Ahora, es interesante lo que vos mencionás, porque a mí me parece ese es el eje central. ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy, en el medio de la crisis cambiaria, todo ajuste que vos hagas va a ser recesivo. Porque, ¿cuál es la lógica para que un ajuste sea expansivo? Que el aumento de ahorro que vos generás sea acompañado como inversión. Como dada la presión fiscal, dada la incertidumbre, no vas a tener eso, ¿qué va a pasar? Te va a caer la actividad, te va a caer el empleo, los salarios van a perder contra la inflación, va a haber más pobres, va a haber más... Todo eso lo vamos a ver los próximos meses. Exactamente, vas a tener menos consumo y además en un contexto donde se te aceleró la inflación. A ver. Con Máximo Montenegro, Hace 6 meses. 6 meses acá, en la 24. Cosa que nosotros venimos desagregando semana tras semana, explicando esto, y el gobierno, en lugar de escuchar, sale y ataca, ¿no? O sea, a nosotros los liberales nos trata de liberalotes, plateístas, ha tratado de estigmatizarnos bajo un montón de cualquier circunstancia, y ahora los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Me parece que es grave. El riesgo país, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Por qué? Porque lo que está dejando de manifiesto es que Argentina va camino a un default, Mauro. Es falso lo que dice el gobierno, que el riesgo país es culpa de Cristina. Es falso. Es falso. Argentina, digamos, el riesgo país básicamente que está reflejando, ¿Cuánto es hoy? está arriba de los 700 puntos. Sí, lejos, 60 creo que. Pero está en 750, digo, para hacerlo... Sí, 60 creo. Sí, es más, depende del bono que tomes. Si vas a uno de los bonos más largos, digamos, te vas a encontrar, digamos, con tasas todavía de riesgo más ¿El altas. riesgo que tiene el país de qué cosa? De defaultear. Solamente. Tiene que ver, en realidad es el premio que se paga sobre un bono americano, que se considera el libre de riesgo. Pero lo interesante es que esto manifiesta la probabilidad de defaultear. Es decir, cuanto vos más riesgo tenés, significa que más chances hay de que defaultes. Vos, para no defaultear, lo que tenés que tener es capacidad de pago. La capacidad de pago se logra teniendo superávit primario, es decir, el resultado operativo antes de pagar los intereses. Ese que el gobierno dice que va a déficit cero, que no es el que decía déficit cero Caballo, que era incluyendo los intereses. Este gobierno va a un déficit cero como decir, vamos a cubrir el pago mínimo de la tarjeta. ¿No? Está claro, ¿no? Digo, es desastroso. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, Argentina, para poder pagar la deuda que tiene, necesita tener un superávit primario entre 3 y 4% del PBI. El propio Fondo Monetario Internacional dijo que en este sendero por el cual viaja Argentina, no es altamente probable que pueda cumplir con sus compromisos. Entonces, Argentina, con estos niveles de déficit fiscal, ¿sí?, va directamente a un default. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Argentina, digamos, está muy lejos del número que necesita para repagar la deuda. Y acá hay un problema. Es cierto que el Fondo Monetario Internacional puso la plata para que Argentina pueda sobrepasar el 18 y el 19 sin defaultear si cumple las metas. Ojo que ahora hay un problema muy grave, que es muy grave. Fíjate esto, le dieron a Marcos Peña el control de las PPP. Justo en un año electoral. Hace ruido, hace ruido. Y estamos hablando de alguien que no es capaz para manejar este tipo de cuestiones. Pero al margen de eso, vos tenés para el año 2020 necesidad de financiamiento por 35.000 millones de dólares. El país tiene abrochado 10.000. O sea, necesita refinanciar 25.000 millones de dólares. ¿Vos le prestarías plata a un insolvente? Yo creo que no. Pero suponete que el 2020 le prestás la plata. En el 2021 necesitamos 40.000, Mauro, y no tenemos nada. ¿Cómo vamos a conseguir 40.000 millones de dólares si somos un país insolvente que además no crece? Desde mi punto de vista, Argentina, si no defaultea en el año 2020, lo hace en el 2021. Es decir, el riesgo país sube por eso, no por culpa de Cristina.